Bienvenidos a esta conferencia que la hacemos con muchísimo gusto desde aquí, desde nuestra página. Esta es una conferencia de perito judicial, donde vamos a hablar un poquito qué características tiene el perito, quiénes pueden ser peritos, para que nos vayamos informando un poco, ¿sí? Ahora vamos a compartir un videíto, un PowerPoint. Aquí dice perito judicial. No todos sabemos lo que es un perito judicial. Entonces vamos a aclarar un poquitín. El perito judicial es una figura que está contemplada en lo que es la legislatura de cada provincia, de cada jurisdicción, en las leyes de cada país. O sea, cada país tiene y contempla la figura del perito judicial. Bien. ¿Quiénes pueden ser peritos? Se pueden preguntar ustedes, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser peritos? Bueno, para ser peritos, pueden ser todas aquellas personas que tengan una profesión o que tengan un oficio y también, aunque no tengan profesión y no tengan oficio, también en algunas circunstancias especiales la justicia puede a esas personas requerirlas como peritos para una circunstancia en particular. Eso es cuando nosotros nos preguntamos quiénes pueden ser peritos, ¿sabes? Espero que les haya quedado claro. O sea, todos los que tienen una profesión, los que tienen oficio y aún aquellas personas que no tengan ni profesión ni oficio, que les podríamos llamar o que se llaman personas idóneas, ¿sí? Bien. Hay distintos tipos de peritos. ¿Qué tipos de peritos hay? Primero vamos a aclarar un poquitín qué rol cumple el perito, ¿sí? El perito es una persona que tiene conocimientos profundos, bien marcados sobre una profesión en particular, sobre un oficio o sobre algún tema, alguna cuestión bien puntual. Y eso hace que pueda poner sus conocimientos al servicio del Poder Judicial. ¿Por qué es que surge la figura del perito? ¿Por qué? Porque obviamente un juez no tiene conocimiento sobre medicina, sobre ingeniería, sobre arquitectura, sobre odontología, sobre, no sé, diagnóstico por imágenes, sobre contaduría. Entonces necesita de un especialista en una materia. Cuando hablamos en una materia, cuando decimos una materia o se dice incumbencia, no se está hablando de una materia como nosotros podemos entender una materia, ¿sí? Sino que se está refiriendo precisamente a una profesión o a un oficio. Eso es para que más o menos entiendan estos del perito. ¿Qué tipos de peritos hay? Hay peritos oficiales, peritos de oficio, peritos de parte, peritos de control. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué diferencias hay? Yo voy a dar ahora una diferencia entre lo que es
un perito judicial y un perito de parte. El perito judicial es aquella persona que se ha inscrito en el Poder Judicial. Y el perito de parte no tiene que inscribirse en ningún lado. Por ejemplo, demos un ejemplo de un perito de parte. Ya voy a hablar de perito judicial después porque es más extenso. Ustedes simplemente por tener una profesión ya en estos momentos pueden estar ejerciendo como peritos de parte. Cualquiera de nosotros dirán ustedes, sí, pero es muy importante que estén capacitados. Es decir, nuestra formación dentro de la carrera que hemos cursado, no importa qué carrera, puede ser, no sé, bioquímica, farmacia, no importa la carrera, técnico en algo, lo que sea, no tenemos bien en claro esto de las pericias, ¿sí? De las pericias, no tenemos bien en claro de que podemos, ¿sí?, trabajar como peritos de parte o que podemos inscribirnos en el Poder Judicial. Bien, el perito de parte, por ejemplo, yo soy odontóloga, yo puedo, sin estar inscrita en el Poder Judicial, hacer un informe pericial de parte, y sí, pero para ello, les decía anteriormente, me tengo que capacitar. Bien, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que se da en odontología. En odontología es muy común que venga un paciente quejoso porque le han hecho mal un trabajo, ya he hablado con un abogado, viene y ustedes encima van y le dicen ese trabajo está mal hecho, se lo tenemos que hacer de nuevo. Y el paciente les va a decir, bueno, deme, ¿usted me puede dar por escrito que esto está mal hecho? Sí, sí, yo se lo doy por escrito. Y ustedes redactan algo muy escueto, muy cortito, muy breve, cuál es el problemita que ustedes consideran que tiene o cuál es la falencia que tiene ese trabajo. Ustedes, ¿sí?, por no haberse capacitado, en ese momento están haciendo un informe pericial de parte, cortito, ¿sí?, si se quiere, pero, ¿sí?, por lo menos un esbozo de un informe pericial de parte, sin saber. Eso es un perito de parte. Ya vamos a ver si esto se puede cobrar o no. Ya lo vemos en unos minutitos. Eso es un perito de parte. Entonces, un arquitecto puede, ¿sí?, con su profesión, hacer un informe pericial de parte. Y sí, claro que puede, y por ello debe de cobrar. ¿Un contador puede? Sí, puede. ¿Un enfermero puede? Sí, puede hacerlo. Bien. Pero decíamos que también existe otra categoría que es el perito judicial. ¿Qué tenemos que saber nosotros con respecto a la figura del perito judicial? Para inscribirnos como peritos en el Poder Judicial, nosotros tenemos que cumplimentar ciertos requisitos que nos exigen de acuerdo a la provincia donde estemos. Es decir, cada provincia aquí en Argentina tiene autonomía y el Poder Judicial también lo tiene y va marcando algunas diferencias. Obviamente no son sustanciales, pero marcan algunas diferencias. Voy a dar como ejemplo Córdoba y el Cava, ¿sí?, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo,
Córdoba, el Poder Judicial de Córdoba, es, si se quiere, uno de los más exigentes porque pide creo que 14 o 16 requisitos que les exigen para poder inscribirse como perito. En cambio, en el CABA es mucho menor la cantidad de requisitos. Pero, ¿cuáles serían más o menos esos requisitos? Bueno, obviamente tienen que tener un título, ¿sí? Tienen que tener, si ese título se habilita a través de una matrícula, tienen que tener una matrícula. Si tienen una especialidad, también tendrán que presentar la certificación correspondiente. Aquí en Córdoba, además, yo les decía, les piden un montón de requisitos, pero obviamente todo papelerio que obviamente ustedes lo tienen, ustedes lo consiguen, ¿sí? No es nada del otro. Pregunta. Seguramente me pueden preguntar, ¿y cómo hago yo para inscribirme? Porque a lo mejor los que están viendo me dicen, bueno, yo me quiero inscribir, yo tengo mi profesión. Bueno, otro de los requisitos para poder inscribirse, que es importante, es la cantidad de años que tienen que tener como recibidos con respecto a su profesión. Aquí en Córdoba, por ejemplo, el mínimo de ejercicio en la profesión es de 2 años. Es decir, si yo recién me recibo de médica, de arquitecto, no puedo ir a inscribirme en el Poder Judicial porque me exigen como mínimo 2 años. Ahora bien, sí, yo me quiero inscribir, yo soy del CAP y me quiero inscribir, bueno, ahí exigen como mínimo, si bien es cierto, son pocos los requisitos, son mucho menos, sí exigen mayor cantidad de años. Ahí me exigen 5 años en el ejercicio de mi profesión. Entonces, ustedes habíamos dicho que se preguntan, me quiero inscribir, yo ya tengo los 2 años o yo ya tengo los 5 años, me quiero inscribir como perito judicial. ¿Puedo? Sí, usted puede. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es, voy a ir a la página del Poder Judicial de mi provincia, o sea, donde yo estoy ejerciendo, donde yo estoy viviendo, voy a ir y voy a poner requisitos para la inscripción de perito judicial. Además, tengan en cuenta que la mayoría de las provincias, le hablo a todo el país porque después se empieza a sumar gente de todos lados, ¿sí? Y esto que digo yo, que hablo para la Argentina, también es válido para el resto de los países, porque más o menos es todo muy parecido. Entonces habíamos dicho que para inscribirse como perito judicial, además de tener esa cantidad mínima de años en el ejercicio profesional y cumplimentar con ciertos requisitos, bueno, yo me voy a entrar en la página, voy a averiguar cuáles son los requisitos de mi provincia, de mi jurisdicción, y además voy a ver las fechas de inscripción. ¿Por qué las fechas de inscripción? Porque generalmente no es todo el año que está abierta para la inscripción como perito, ¿sí? No es todo el año. Hay, creo que Santa Fe, por ejemplo, es todo el mes de octubre y nada más, es una vez al año. En Córdoba, antes era nada más que supongamos todo el mes de abril. Entonces, cada jurisdicción va diciendo, bueno, son 2 o 3 meses o es un solo mes, y en ese lapso que ellos lo establecen es cuando ustedes se van a poder inscribir como perito. Otra cosa que les aclaro es que en la mayoría de las provincias y en la mayoría de las jurisdicciones, por lo general, no les exigen que se capaciten como peritos. No les exigen. En Córdoba sí, en Buenos Aires también hay muchas provincias que ya empiezan a exigir.
Esa capacitación, se preguntarán ustedes, ¿sí o sí tiene que ser oficial? No, puede ser oficial o puede ser privada la capacitación. Y hay otras jurisdicciones donde directamente no les exigen capacitación. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, yo he averiguado en mi provincia, a mí no me piden que yo lleve un certificado de que me he capacitado como perito, voy y me inscribo. Sí, muy bonito, vas y te inscribes, pero después, ¿cuándo? Perdón. Cuando sean designados peritos, seguramente no van a saber qué hacer. Entonces es muy importante capacitarse, ¿sí? Bien, espero que hasta ahora me vayan entendiendo, espero más o menos tratar de ser clara. Por supuesto que esta es la pregunta del millón, ¿sí? Ustedes se deben estar preguntando, sí, pero ¿qué salida laboral tiene un perito? ¿Tiene salida laboral? Sí, tiene salida laboral. Hay algunas profesiones donde obviamente el requerimiento del perito es mucho más frecuente, ¿sí? Otras no tanto, pero depende también de la profesión. Eh, Ustedes se preguntarán, ¿y se cobra? ¿Se cobra si, por ejemplo, yo me inscribo en el Poder Judicial, estoy inscrita, figuro en el registro de peritos del Poder Judicial, me designan perito, hago el informe como me piden, porque yo me he capacitado, he hecho el curso, y eso yo lo voy a cobrar? Y sí, sí, obviamente que van a cobrar. Cuando hago una pericia de parte, habíamos dicho que son dos cosas distintas, ¿sí? Yo para ser perito judicial me tengo que inscribir en el Poder Judicial. Para hacer unas pericias de parte no me tengo que inscribir, ¿sí? Yo soy médica, ¿sí? Viene un paciente, me pide un informe pericial o un abogado me dice, mire, o no sé, soy ingeniero, arquitecto, necesito que me haga esta pericia y que me haga un informe pericial sobre esto porque yo, dice el abogado, mi cliente va a iniciar una demanda. ¿Esto yo lo cobro? Sí, obviamente lo van a cobrar. Eso, en la mayoría de las profesiones, esto de la pericia de parte no están regulados los honorarios. Entonces son los peritos los que van a decir cuánto van a cobrar esa pericia de parte, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿pero cuánto cobra? Bueno, depende de la cuantía del informe, es decir, dependerá cuánto trabajo le da al perito la redacción de ese informe. Si es algo bastante complicado, bueno, seguramente voy a cobrarlo más, pero más o menos para darles como un piso, digamos, ese informe pericial de parte, bueno, lo voy a cobrar un piso, de ahí para arriba, unos 15.000 pesos, ¿bien? Pero es muy importante que estemos capacitados. ¿Por qué? Porque un perito no solamente tiene que tener conocimiento científico que es valiosísimo, ¿cierto? En la profesión, en cada una de las profesiones que ustedes tengan, es muy importante la formación científica que tengan. Además de eso, tienen que tener una capacitación, estar altamente capacitados, deben de tener también, deben ser bastante sagaces para saber cómo hacer la redacción de ese informe, cómo destacar lo que tengo que destacar, qué cosas voy a decir, no, esto no es sustancial, esto no es importante. Bueno, todas esas cositas, ustedes, un buen perito lo tiene que tener bien en claro. Y otra de las características que tiene que tener un perito es ser un gran comunicador. Es decir, cuando digo un gran comunicador es que lo que yo voy a escribir, ¿sí? Supongamos que yo sea arquitecta, no sé, que ese informe que yo voy a escribir, no importa si es para como perito judicial o como perito de parte, no importa.
ese informe que yo voy a hacer de arquitectura, no sé, de ingeniería, de contaduría, de lo que sea, no tiene que ser altamente tecnicista. No tiene que ser altamente tecnicista. Es decir, tiene que ser algo que lo pueda entender cualquier persona. ¿Está? Bueno, eso más o menos para que... Ah, y otra cosita que quería agregarles es, por ejemplo, el perito judicial, ¿sí? Puede ser perito de oficio o perito oficial. Estas diferencias de perito oficial y perito de oficio, en Buenos Aires ellos ya hablan de perito oficial, ¿sí? Aquel perito que es empleado del Poder Judicial y perito de oficio, el resto de los peritos que están inscritos como peritos, que figuran en un registro de peritos, pero que no son empleados del Poder Judicial. A ver, rebobinemos. El perito oficial es empleado, cobra un sueldo, ¿sí? Dentro del Poder Judicial. El perito de oficio no cobra un sueldo porque no es empleado, pero es aquella persona que después de haberse inscrito, de participar o de estar en un registro de peritos, es designado por la justicia como perito en un juicio en particular, donde va a tener que realizar un informe, tendrá que responder las preguntas que les haga el juez y después, cuando termine el juicio, el juez le va a regular los honorarios. Pues en estos casos, cuando son peritos que los designa la justicia en un juicio, ¿no? En un juicio, no son empleados. Le regula y le va a regular en jus. ¿Qué son los jus? Es la unidad de justicia. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto más o menos le regula? Bueno, aquí en Córdoba, por ejemplo, un jus vale algo así como 2.000. Un jus, 2.000 pesos. En Buenos Aires, por ejemplo, el jus creo que vale cerca de 3.000 pesos, 2.000 no sé cuánto, 2.800 o algo así. Entonces después al finalizar el juez regulará y les dirá, bueno, es equivalente a 15 yus. 15 yus aquí en Córdoba serían 30.000 pesos. Si le dice 30 yus, bueno, serán 60.000 pesos, para que más o menos vayan tomando idea acabada de cómo es esto, ¿sí? Bueno, eso es más o menos, yo les quería dar como un pantallazo de la figura del perito judicial. Voy a hacer, antes de pasar y explicarles un poquito de los cursos que damos aquí, les quiero aclarar, porque hay mucha confusión con odontología forense, odontología legal, medicina forense, medicina legal, todo lo que es forense y legal. Hay mucho, si bien es cierto, hay de todas las profesiones, aquí gente que me está viendo y que me va a ver, aclaro para aquellos que tienen que ver con la salud, con profesiones con la salud, que todo lo que, para poder diferenciar, todo lo que tiene que ver con forense, ¿sí? Debe ajustarse a normas y protocolos internacionales. En cambio, todo lo que es legal tiene que ver con la legislatura de cada jurisdicción. Los cursos que se dan aquí en esta página, ¿sí? Tienen que ver con lo legal, ¿sí? Con lo legal. ¿Qué son? El curso para perito odontólogo y para perito judicial. ¿Qué diferencia hay? Simplemente para odontólogo es un curso un poco más largo y para judicial lo damos, es un poco más corto, el de odontólogo
lo damos en 3 meses, el de judicial en 2 meses, y es para el resto de las profesiones. Bien, ¿qué herramientas me brinda el curso? Yo siempre digo que este curso brinda mínimo 3 tipos de herramientas básicas elementales. La primera, la más importante y a la que apunta y por la que ustedes vienen a realizar el curso que nosotros proponemos, es la de capacitarlos, la de formarlos como peritos. Aclaro que no es título de perito, no es título de perito, es una capacitación como perito, porque no existe el título de perito, ¿sí? Es una figura que está contemplada. ¿Dónde está contemplada? En el Código Procesal Civil y Comercial de cada jurisdicción y además también en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bien, habíamos dicho que eran 3 herramientas. Una es como perito, que es la más importante. Otra de las herramientas que yo considero muy valiosa es el que les permite a ustedes, más allá de la profesión que tengan, tener otro tipo de mirada dentro de su ámbito profesional. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a raíz de este curso a tomar conciencia, cada uno en su profesión, en su oficio, empieza a tomar conciencia de la responsabilidad profesional que le cabe a cada uno de ustedes en sus ámbitos donde se desempeña. Y en tercer lugar, pero no menos importante, otra de las herramientas que brinda el curso es, a raíz de todo lo que vemos aquí y lo que transitamos aquí en este curso, ustedes también aprenden a tener herramientas para defenderse o para actuar en ciertas circunstancias que le va planteando la vida cotidiana, que de no haber sido por este curso a lo mejor dejarían pasar por alto. Entonces, esas son básicamente las 3 herramientas que brinda este curso. ¿Cómo está organizado el curso? Habíamos dicho que este curso, dábamos 2 cursos, uno para odontólogos y otro para judiciales. Ustedes se preguntarán, ¿es lo mismo el de odontólogos que de judiciales? Y yo les digo, los contenidos sí son los mismos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la legislación es la misma. Es decir, vamos a tener en ambos cursos, en el que es para odontólogos y en el que es para judiciales, hemos dicho que el de odontólogo es más largo, son 9 clases. El de judiciales es más corto, son 6 clases. En ambos, este curso, la característica que va a tener es que es un curso teórico, práctico, con evaluación formativa. Vamos a explicar un poquitín. Teórico porque vamos a ver contenidos estrictamente teóricos que tienen que ver con lo legal. Es decir, vamos a ver cómo es el funcionamiento del Poder Judicial, vamos a ver la reglamentación que hay en el CABA, eso vamos a una reglamentación que habla perfectamente del desempeño del perito, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos y las obligaciones que tenemos como peritos, y eso después lo complementamos con algunos artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba. Yo ya les he dicho que cada jurisdicción tiene su propio código, pero son más o menos parecidos. Difieren en qué, en el número de artículos, en el plazo que nos den para algunas cosas, en eso difiere.
También vemos en este curso cuál es la metodología a seguir en los dictámenes periciales. También vemos cuáles son los requisitos para inscribirnos como peritos. También vemos cómo vamos a redactar una aceptación de cargo. Además de aceptar el cargo, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Es muy común aquí en Córdoba, hablo de Córdoba porque es donde yo tengo experiencia, ¿no? Que es muy común que, por ejemplo, se inscribe como perito porque alguien le dice, inscribite como perito, y es como vi luz y entré, ¿sí? Entonces se inscriben como perito, los designan después perito en un juicio, me pasa un montón de veces. Los designan, empiezan a designar al doctor fulano, al mengano, a sutano, ¿y qué hacen? Como no están capacitados, no saben qué hacer, o sea, leen que los notifican, no se presentan, ni siquiera a justificar por qué no aceptan. Entonces, esa gente va entorpeciendo todo el desarrollo en ese caso, de ese juicio. Entonces, por eso es muy importante capacitarse. Entonces, cuando los designan a ustedes, que ya están capacitados, saben cómo redactar una aceptación de cargo de perito, saben que en ese mismo momento que aceptan el cargo de perito, tienen que fijar la fecha de la pericia. El otro día una doctora me dice, ay, doc, estoy re contenta. Una doctora que había hecho el curso conmigo. Dice, estoy re contenta porque me han designado perito, así que tengo 3 días para aceptar, así que voy a aceptar el cargo y después veo cuando hago la pericia. No, doc, le digo, acordate. Vos no puedes decir, ya veo cuándo, porque ahora estoy ocupada, porque ahora, no sé, esta semana me tomo vacaciones. No. Lo que sí, tendrás esos 3 días para aceptar el cargo, pero tienes que saber que ese mismo día vos tienes que fijar la fecha. Sí, pero yo ahora no puedo. No importa que no puedas. No importa, tómate 30 días, tómate 40 días, pero la fecha la tienes que fijar. ¿Sí? Bueno, todas esas pequeñas cositas las aprenden en este curso. Aunque algunas doctoras, como esa doctora, algunos se olvidan, ¿sí? Y también, ¿sí? Es muy importante la regulación de honorarios. Es decir, cuando ustedes se han inscrito, están en un registro de peritos, los designan peritos en un juicio, aceptan el cargo, fijan la fecha de la pericia, hacen la pericia, presentan el informe pericial y después nos quedamos esperando de que nos paguen. Yo quiero que me paguen. Si he estado trabajando, quiero que me paguen. Bueno, eso también aprendemos. ¿Cómo hacemos nosotros para que nos paguen? Porque nosotros hemos estado trabajando, ¿cierto? Bueno, eso también lo van a aprender aquí. Porque es muy triste escuchar, si ustedes hablan con alguien, seguramente alguno por ahí ha hablado con alguien que ha hecho una pericia, que les dice, ay, sí, yo estoy inscripta como perito, sí, un ingeniero, supongo, estoy inscripto como perito, he hecho un informe espectacular y nunca he cobrado nada. Y le digo, ¿y vos alguna vez has hecho un curso de perito? No, ¿para qué? No. Claro, o sea, eso a quien está capacitado no le va a pasar. ¿Por qué no le va a pasar? Porque sabe en qué momento reclamar sus honorarios. Porque puede pasar que no te paguen, sí, puede pasar que no te paguen. Entonces es muy importante capacitarse para que no pasen estas cosas, ¿sí? Bueno, y aquí ya vamos terminando. No sé si hay preguntas. Antes de terminar, con respecto a esto, la organización del curso habíamos dicho que era teórico y práctico. La parte teórica ya hemos dicho todo lo que vamos a ver. Eso es
común a los dos cursos. Pero en el de perito odontólogo, yo además hablo de odontología, porque bueno, amo la odontología, ¿cierto? Entonces traigo la odontología y entonces por eso es más extenso, porque llevamos todo esto a la práctica como odontólogos. Por eso es más largo. Y habíamos dicho práctico. ¿Por qué es práctico? Porque aquí ustedes tienen que aprender a hacer por lo menos una pericia de parte y un informe pericial, ¿sí? Dentro ya del Poder Judicial, que son dos cosas distintas. No es lo mismo redactar un informe pericial de parte, ¿sí? Donde yo estoy tranquilita en mi consultorio y viene un abogado y me dice, necesito que me haga esta pericia. Entonces, bueno, eso es una cosa, ahí soy yo la que le digo, me vas a pagar tanto. Distinto es cuando yo ya estoy inscrita, me designan perito y tengo que responderle a la justicia. Eso es distinto, ¿sí? Ese es un informe pericial ya dentro de la justicia. Bueno, esa es la parte práctica, ¿sí? O sea, vemos lo teórico, son todos los contenidos que ya hemos dicho, que tomamos de la reglamentación del CAGA y del Código Procesal Civil y Comercial. Y la práctica, hemos dicho, bueno, aprender a hacer un informe pericial de parte, aprender a responder a la justicia cuando he sido designado dentro ya de un juicio. Por lo general, las pericias de parte son las que hacemos antes de que empiece el juicio, ¿tá? En cambio, un perito judicial es cuando ya está empezado el juicio y ahí lo llaman a ese perito que venga a aclarar alguna situación puntual. Entonces yo he dicho, este es un curso teórico, práctico, con evaluación formativa. ¿Por qué evaluación formativa? Porque mi intención no es ponerle 4, 8 o 10 a cada alumno. No pasa por ahí. Es una evaluación formativa porque pretendo que cuando yo les pida un trabajito, y bueno, seguramente harán el trabajito y lo iremos corrigiendo hasta que lleguemos todos los alumnos que están en ese curso, que lleguemos al mismo punto. Por eso es formativa, ¿está? Porque pretendo que todos lleguen al mismo lugar. Bueno, y ya para ir terminando, ¿sí? Yo digo también que este curso tiene características propias, exclusivas, de la cual yo me jacto, de la cual presumo y de la cual estoy obviamente muy orgullosa. Los cursos que damos aquí son cursos donde, intento, y más ahora que es todo online, intento integrar a quienes están participando de los cursos. Y generalmente pasa que la gente que viene y se inscribe en mis cursos, más allá de la profesión que tengan, algunos se inscriben porque tenían la inquietud, porque siempre les ha gustado todo esto, el tema de lo legal. Otros porque ya están inscritos como perito y no saben qué hacer si algún día los designan perito. Otros que están inscritos como perito, los han designado, ¿sí? Y salen desesperados a buscar cursos y entonces vienen y me traen, mire, me pasa esto, ¿qué hago? Y otros también porque han tenido experiencias muy feas en su profesión, situaciones de disconformidad del cliente, del paciente, y han pasado situaciones bastante feas, con amenazas de denuncias, con amenazas de que te voy a hacer un juicio. Entonces, esa es la gente que viene más o menos a estos cursos. ¿Y qué característica propia tiene, me dirán ustedes? Bueno, vamos a resumirla en dos. Además de lo que les decía anteriormente,
Al final del curso, nosotros les enviamos un pequeño cuadernillo donde no van contenidos, porque los contenidos se los damos online. Se los enviamos a su correo. Donde no van contenidos, sino es un cuadernillo donde van más o menos, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea cómo ir redactando, cómo voy a redactar una aceptación de cargo, cómo voy a redactar si estoy reclamando mis honorarios, ¿sí? Es documentación, que eso yo lo he ido aprendiendo con los años. Y por último, otra de las características, y es con la que yo más presumo, es que cuando termina el curso, no termina, o sea, termina el curso, pero no termina el vínculo con quienes hayan hecho el curso en Perito Argentina. ¿Por qué? Porque cuando le llega ese primer juicio, asesoro a todos los alumnos que me llaman y me dicen, me pasa esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde sigo? Así que bueno, yo presumo con eso, me jacto de eso, y es una de las cosas, si se quiere, más lindas que tiene este curso, que termina el curso y estamos ahí, estoy ahí acompañándolos. Bueno, ya con esto termino. Aquel que quiera más información, que quiera saber un poquitín más, entra a la página de peritoargentina.com. Nos pueden encontrar en Facebook. También si en Google ponen, también nos pueden encontrar. Van a encontrar los comentarios de la gente hermosa, hermosa, que hace los cursos, maravillosa. Así que bueno, yo ya con esto no sé si hay preguntas. Con esto ya doy por terminado. Agradezco a todos aquellos que han estado. Seguramente dentro de la gente que está hay algún conocido mío hay, así que les mando muchísimos cariños a aquellos conocidos que puedan estar ahí, a los que no me conocen.